Chicago, diciembre de 1946. El viento invernal azota implacable el lago Michigan, pero en las calles de la Ciudad de los Vientos flota un cosquilleo eléctrico que no tiene nada que ver con el frío. Es el año 1 después del gran incendio mundial. América ha despertado de una pesadilla, donde el acero solo servía para matar. Ahora que los cañones callan, una nación entera tiene hambre de progreso, de libertad y, sobre todo, del símbolo definitivo de la nueva era americana, el automóvil. Pero quien mire en estos días hacia Detroit, el corazón dorado de la industria, no verá visiones, verá inercia. Verá una arrogancia incrustada en las moquetas de los despachos de Ford, General Motors y Chrysler. Los tres grandes truenan sobre sus monopolios como reyes feudales. Para ellos, la guerra ha sido una bendición de estancamiento. ¿Para qué invertir miles de millones en nueva tecnología si la gente compra ávidamente cualquier cosa que tenga 4 ruedas y un motor? Los coches que salen de las cadenas de montaje en 1946 no son más que cadáveres pulidos, diseños de 1941, técnicamente obsoletos, inseguros y pesados. Venden a la gente el pasado como si fuera el futuro, envuelto en cromo barato. Pero en medio de esta niebla gris de falta de ideas, surge de repente un nombre que resuena como un mazazo en toda la industria. Un nombre que pronto se convertiría en sinónimo del triunfo más brillante y la derrota más dolorosa de la historia económica estadounidense. Preston Thomas Tucker. Para entender quién era este hombre, no hay que mirar sus balances, sino sus ojos. Preston Tucker poseía una sonrisa que brillaba más que los faros de sus futuros prototipos, y una energía que intimidaba incluso a sus enemigos más feroces. No era el heredero de un imperio industrial, ni un contable estudiado que pensaba en cifras. Era un hijo de la clase obrera de Michigan, un ex policía, un vendedor genial y, sobre todo, un obseso de la velocidad. Ya de niño, se colaba en los circuitos de carreras solo para sentir el temblor de la tierra cuando rugían los motores. Tucker entendía instintivamente que un coche es algo más que un medio de transporte. Es una promesa de una vida mejor, de seguridad para la familia y del orgullo de poseer la cima de lo técnicamente posible. Mientras Detroit dormitaba en su sueño de autocomplacencia, Tucker ya había trazado un plan tan radical que sonaba a pura locura. No solo quería construir un coche nuevo, quería reinventar el automóvil. Quería crear un vehículo que estuviera 20 años por delante de su tiempo. Un coche que no solo fuera más rápido y más bello, sino uno que derrotara a la muerte. Tucker había visto en la guerra cómo morían hombres jóvenes en tanques y aviones, y sabía que las carreteras de América en tiempos de paz no eran menos asesinas. Los coches de aquella época eran ataúdes con ruedas, columnas de dirección que, en caso de accidente, se clavaban como lanzas en el pecho del conductor, salpicaderos de acero desnudo y frenos que fallaban ante la menor presión. Tucker declaró la guerra a esa indiferencia. En 1946, publicó un anuncio que sacudió los cimientos del mundo del motor. Una declaración de guerra a toda página, en los periódicos nacionales, con un titular que nadie podía ignorar. El primer coche completamente nuevo en 50 años. Debajo se veían los bocetos del Tucker Torpedo, un vehículo que parecía recién aterrizado de un planeta lejano, o salido directamente de los sueños de un autor de ciencia ficción. Era bajo, ancho, y poseía una aerodinámica que lo hacía parecer un proyectil incluso estando parado. Pero lo más espectacular
era el tercer ojo, un tercer faro en el centro del frontal que giraba con las ruedas en las curvas, una revolución técnica que hoy celebramos como luz de giro, pero que entonces parecía brujería. Tucker prometía motores traseros derivados de la aviación, frenos de disco, suspensión independiente y una cabina de seguridad con superficies acolchadas y un parabrisas que, en caso de impacto, saltaba hacia afuera para no herir a los pasajeros. La reacción del público fue un huracán. En pocos días, Tucker recibió miles de cartas. Desconocidos le enviaban cheques de cientos de dólares, a ciegas, solo para estar en una lista de espera para un coche que hasta entonces solo existía en el papel. América había encontrado a su héroe, el rebelde carismático que se atrevía a desafiar a los gigantes intocables. Pero mientras Tucker disfrutaba del júbilo en Chicago, en los oscuros despachos de Detroit reinaba un silencio gélido. Los jefes de Ford y GM lo comprendieron de inmediato. Este hombre no era una simple curiosidad. Era una amenaza existencial para todo su modelo de negocio. Si Tucker tenía éxito, ellos tendrían que invertir miles de millones para modernizar sus propias flotas obsoletas. Tendrían que admitir que llevaban años vendiendo chatarra. Los gigantes decidieron en aquellas noches oscuras del invierno de 1946. Preston Tucker debía ser destruido, no en una competencia justa en la carretera, sino en los pasillos traseros de la política, en las columnas de la prensa corrupta y en las oficinas de la supervisión financiera. Fue el comienzo de una conspiración tan vasta que podía volver loco incluso a un hombre del calibre de Tucker. Pero él no se dejó amedrentar. Necesitaba un lugar para forjar su sueño, y apuntó a nada menos que la fábrica más grande del mundo, la antigua planta de motores Dodge, en Chicago. Un área monstruosa de más de 400 hectáreas donde, durante la guerra, se habían construido los gigantescos motores para los bombarderos B-29 Superfortress. Las negociaciones con la Administración Estatal de Bienes de Guerra fueron un campo de minas político. Las autoridades en Washington, estrechamente entrelazadas con los lobistas industriales de Detroit, pusieron piedras en el camino de Tucker que parecían insuperables. Le exigieron presentar un prototipo funcional en solo 50 días y demostrar un capital inicial de $15 millones. Era una trampa. Querían verlo sangrar antes de que pudiera siquiera empuñar la primera herramienta. Pero habían subestimado a Preston Tucker. Con la desesperación de un hombre que lo ha apostado todo a una carta y la elocuencia de un predicador, reunió a un equipo de ingenieros que estaban tan locos como él mismo. En un rincón polvoriento de las enormes y frías naves de Chicago, comenzó una carrera contra el tiempo que recuerda a los momentos heroicos de Santana o Messerschmitt. No había planos adecuados, ni maquinaria terminada. Construyeron el primer coche, el legendario Tin Goose, la gansa de hojalata, literalmente de la nada. Los ingenieros trabajaban en turnos de 18 horas, dormían sobre bancos de trabajo duros e improvisaban con piezas de desguaces y motores de aviones. Tucker estaba en medio de ellos, fumando un cigarrillo tras otro y empujándolos con su optimismo inquebrantable. Lo sabía. Si este primer coche funcionaba, el mundo sería suyo. Si fallaba, acabaría en la cárcel. Nadie imaginaba entonces que este prototipo no solo sería una maravilla técnica, sino el capital inicial para una de las guerras más sucias de la historia industrial. Detroit ya había apostado sus piezas en el tablero, mientras Tucker, entre chispas y sudor en Chicago,
martilleaba su sueño de acero. Los senadores en Washington y los abogados de las corporaciones preparaban la soga judicial. Preston Tucker estaba a punto de humillar al mundo del automóvil, tal como Santana humillaría más tarde a Land Rover. Pero el precio de esa audacia, en el mundo de los gigantes americanos, solía ser la ruina total. El estreno del prototipo se acercaba inexorablemente. Toda América contenía el aliento. ¿Volaría la gansa de hojalata? ¿O se rompería bajo el peso de las expectativas? Preston Tucker no sospechaba que su batalla más dura no sería contra la física del motor, sino contra el alma oscura del capitalismo. El telón estaba a punto de levantarse, y lo que había detrás cambiaría la historia para siempre. Pero el sabotaje ya había comenzado. En sus propias filas, Chicago, primavera de 1947. En las enormes y gélidas naves de la Planta 4 de Chicago, reina una atmósfera que solo puede describirse como una locura organizada. Preston Tucker está con las mangas de la camisa remangadas, de pie en medio de un bosque de chispas y el olor penetrante del acero recién soldado. El reloj sobre la puerta de la fábrica parece avanzar más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Ha hecho una promesa al gobierno de los Estados Unidos y a millones de americanos que esperan el coche milagroso. Tiene 50 días para crear un prototipo funcional a partir de un montón de chatarra y bocetos audaces. Si fracasa, perderá la fábrica. Si fracasa, su nombre será el hazmerreír de la historia. Lo que el mundo exterior no sabe es que los tres grandes de Detroit ya han empezado a apretarle la garganta. Han dejado claro discretamente a los proveedores que cualquiera que venda piezas a Preston Tucker no volverá a recibir un pedido de Ford o General Motors. Tucker se encuentra ante un desastre logístico. Necesita motores, transmisiones, ejes, pero las puertas de la industria permanecen cerradas. Sin embargo, es aquí donde emerge el genio que también vemos en los técnicos de Santana o en los ingenieros del microcoche Messerschmitt. La capacidad de convertir la necesidad en un arma. Si Detroit no le vende motores de coche, él instalará motores de avión. Tucker compra la empresa Air-Cooled Motors, que fabrica motores Franklin para helicópteros. Sus ingenieros logran un milagro en solo 4 días. Toman un motor de helicóptero de 335 pulgadas cúbicas, lo adaptan para refrigeración por agua y lo modifican para que encaje en la parte trasera del Tucker 48. Es un triunfo técnico nacido de la desesperación. Este motor entrega 166 caballos y un par motor que deja en la sombra a todo lo que Detroit puede ofrecer. Es tan potente que Tucker no encuentra una caja de cambios que resista semejante fuerza. Tienen que diseñar una propia, la Tuckermatic, una transmisión con solo 27 piezas móviles, tan simple y a la vez tan revolucionaria, que hace que los ingenieros de la competencia palidezcan de envidia. Pero el precio de este progreso es alto. El coche, al que llaman con reverencia la Tin Goose, la gansa de hojalata, es un rompecabezas mecánico a punto de desmoronarse. Es el 19 de junio de 1947, el día del gran estreno mundial. Más de 5.000 personas se agolpan en la fábrica de Chicago. Reporteros de todo el país, estrellas de Hollywood, inversores y espías de Detroit han venido para ver si Preston Tucker es un salvador o un charlatán. El calor en la nave es insoportable. La tensión se puede palpar físicamente. Y detrás del pesado telón de terciopelo se desarrolla un drama que hace envejecer
a Preston Tucker varios años en minutos. Solo 15 minutos antes de salir a escena, bajo el enorme peso del coche, se rompe un brazo de la novedosa suspensión Torcelast. El coche se desploma, como un animal herido, mientras Tucker, fuera, hechiza a la multitud con su sonrisa inquebrantable y su voz carismática. Sus mecánicos están tumbados en el polvo bajo el vehículo, soldando desesperadamente el acero fracturado. Es la ironía que une a Tucker con André Citroën, la búsqueda de la perfección absoluta en un plazo de tiempo que solo permite el error. Pero eso no es todo. El motor de la gansa de hojalata se sobrecalienta ya en parado. La transmisión se bloquea. Cuando el telón finalmente cae y el Tucker 48 rueda bajo los focos, entre aplausos atronadores, el público ve una maravilla de la aerodinámica y la seguridad. Ven el faro direccional, ven los acolchados, ven la silueta futurista. Lo que no oyen son los susurros frenéticos de los ingenieros. No lo apagues. Si el motor se para, no volverá a arrancar jamás. Y lo que no ven es que el coche no tiene marcha atrás. Preston Tucker conduce el vehículo sobre el escenario. La orquesta toca, la gente vitorea. Y Tucker sabe que acaba de ofrecer el espectáculo más peligroso de su vida. La prensa lo aclama al día siguiente como el Henry Ford de la era moderna. Pero en Washington y Detroit ya están preparando el patíbulo. El éxito del estreno de Tucker ha aterrorizado a los gigantes. Si este coche llega a la producción en serie, su imperio de acero viejo llegará a su fin. Ponen en marcha una maquinaria más sucia que cualquier baño de aceite. Su aliado más importante, Drew Pearson, el locutor de radio más poderoso de América. Un hombre cuya voz llega a millones y que puede destruir carreras con una sola frase. Una noche de domingo, mientras toda América escucha la radio, Pearson lanza la bomba, sin pruebas, pero con la autoridad de un juez, afirma que Preston Tucker es un estafador. Asegura que el Tucker 48 no puede dar marcha atrás, que es un peligro para la seguridad pública, y que Tucker ha malversado millones de dólares de los inversores. Es un asesinato mediático de manual, orquestado por los lobistas de Detroit. El efecto es devastador. A la mañana siguiente, las acciones de Tucker caen al abismo. Los inversores retiran su dinero. Los proveedores exigen el pago por adelantado. Pero Detroit no se conforma con la destrucción mediática. Llaman a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores. La Agencia de Supervisión Financiera inicia una investigación que rodea a Tucker como un asedio. Exigen ver cada documento, interrogan a cada empleado, buscan el más mínimo error en los libros. No es casualidad que el investigador jefe de la SEC consiga más tarde una carrera brillante en una empresa estrechamente ligada a los grandes fabricantes de coches. Es el lado oscuro del sueño americano. Quien desafía demasiado al sistema es devorado por el sistema. Preston Tucker está contra las cuerdas. Su fábrica, que una vez fue un lugar de esperanza, está ahora controlada por abogados y agentes federales. Cada innovación técnica que desarrolló se utiliza ahora en su contra. Se le acusa de que los elementos de seguridad, los salpicaderos acolchados y los parabrisas eyectables solo sirven para distraer de los fallos mecánicos. La verdad es mucho más simple. Detroit tiene miedo a la seguridad, porque si Tucker demuestra que los coches pueden ser seguros, Ford y Chrysler tendrían que admitir que llevan décadas fabricando ataúdes sobre ruedas. Tucker intenta desesperadamente salvar la producción. Ya tiene los primeros 50 prototipos en marcha, los que más tarde pasarán a la historia como el Tucker
48. Estos coches ya no son gansas de hojalata improvisadas. Son obras maestras técnicas. Pero mientras los mecánicos aprietan las culatas, la justicia aprieta la soga alrededor del cuello de Tucker cada vez más. El hombre que prometió a los americanos el coche del futuro es tratado ahora como un criminal. Es el momento en que la historia de Preston Tucker deja de ser una historia de éxito y se convierte en una tragedia de proporciones épicas. Ha humillado a los gigantes, ha dejado al descubierto su arrogancia, y ahora descubrirá que, en el mundo del gran dinero, la verdad suele contar menos que el poder de quienes escriben las reglas. El tribunal lo llama, y la sentencia ya está dictada antes de leer la acusación. Pero a Preston Tucker le queda un último as bajo la manga, un gesto de orgullo que Detroit nunca olvidará. Washington, D.C., octubre de 1949. En una sala de justicia que parece tan fría e implacable como el mármol gris de sus columnas, se desarrolla un espectáculo que pasará a la historia de la crueldad industrial. Preston Thomas Tucker se sienta en el banquillo de los acusados. Viste su mejor traje, su pelo está perfectamente peinado, pero su legendaria sonrisa se ha vuelto más estrecha. Es una sonrisa de desafío, la sonrisa de un hombre que sabe que no está sentado allí por un crimen, sino por una visión. Enfrente se alza el poder absoluto del Estado. Otto Kerner Jr., un ambicioso fiscal federal, flanqueado por las sombras oscuras de la CEC, la Agencia de Supervisión Bursátil. Se acusa a Tucker de fraude. Se le llama charlatán, vendedor de aire caliente. En una acusación de 315 páginas, que más tarde se conocería como el Informe Granito, el gobierno afirma que Tucker nunca tuvo la intención de fabricar un coche, que solo robó los sueños del hombre común para llevar una vida de lujo. Es un asesinato judicial de manual en nombre de la industria. Mientras Tucker se encuentra bajo el fuego cruzado de las calumnias, a 700 millas de distancia, en las enormes naves de Chicago, ocurre algo que contradice cualquier lógica económica. Es un momento de fidelidad humana pura, como el que vimos con los trabajadores de Santana en Linares o los mecánicos de Citroën. La fábrica está oficialmente precintada, las cuentas están congeladas, la calefacción está apagada y las luces parpadean débilmente. Pero los trabajadores, los hombres que veían a Preston Tucker como su líder y no como su jefe, no se van a casa. Se cuelan de noche por las entradas laterales de la fábrica. Trabajan sin sueldo, bajo un frío glacial, con los dedos entumecidos. ¿Por qué? Porque tienen la verdad en sus manos. Han sentido los motores, han doblado el acero. Saben que el Tucker 48 es real. Bajo el aullido del viento que silba a través de los techos, con goteras de la inmensa nave, completan lo imposible. Terminan de fabricar a mano los coches restantes de la primera serie. Son las últimas 50 unidades, los Tucker 48, que emergen como fantasmas plateados de la niebla de la insolvencia. Cada tornillo que aprietan es un acto de resistencia contra las mentiras de Washington. Mientras tanto, en la sala del tribunal, el drama se intensifica. La fiscalía llama a 73 testigos, presentan a inversores decepcionados y antiguos empleados que han sido sobornados o presionados por Detroit. Hablan de fallos técnicos, de piezas improvisadas, de condiciones caóticas, pero el defensor de Tucker, William Kirby, un hombre con la calma de un jugador de póker experimentado, no se deja provocar. Sabe que Detroit ha cometido un error decisivo. Han subestimado que no se puede encarcelar una idea. Entonces,
llega el momento que parece sacado de una película de Hollywood, pero que fue una realidad pura y amarga. Preston Tucker decide que las palabras ya no son suficientes. Hace que los 50 coches terminados, esos vehículos que el gobierno afirma que ni siquiera existen o que son chatarra incapaz de circular, sean trasladados a Washington en un convoy triunfal. La mañana de uno de los días del juicio, están allí, alineados frente al edificio del tribunal. 50 Tucker 48, brillando en pinturas metalizadas, con sus 3 faros apuntando como acusadores hacia las ventanas del Departamento de Justicia. Es una demostración de superioridad técnica que hace que toda la acusación se derrumbe como un castillo de naipes. Los transeúntes se detienen. Los policías olvidan su deber para admirar las líneas futuristas de esos coches que parecen venir del siglo siguiente. El propio Tucker sube finalmente al estrado. No ofrece un discurso de defensa jurídica. Ofrece un manifiesto por el espíritu americano. Con una voz que tiembla de rabia contenida y pasión, habla sobre el monopolio de los gigantes. Pregunta al jurado: ¿es un crimen tener un sueño? ¿Es un crimen querer proteger la vida de las personas? Si hoy permitimos que los 3 grandes asfixien el progreso solo para asegurar sus beneficios, ¿qué América les dejaremos a nuestros hijos? Es un discurso que no solo llega a la sala, sino a todo el país. Tucker no lucha aquí solo por su libertad, sino por el alma de la libre competencia. Desenmascara el sabotaje de Detroit, la presión sobre los proveedores y la alianza corrupta entre senadores y el lobby del automóvil. El jurado se retira. El silencio que cae ahora sobre Preston Tucker es ensordecedor. Mientras espera el veredicto, le llegan noticias de Chicago. El gobierno ha creado hechos consumados incluso antes de que un juez se pronuncie. La Administración de Bienes de Guerra ha cancelado el contrato de arrendamiento de la fábrica y ya ha asignado los terrenos a otra corporación. Las máquinas de Tucker, sus herramientas, sus patentes, todo está siendo mal vendido o destruido por una fracción de su valor. Es el desmantelamiento total de la obra de una vida. Incluso si gana, lo habrá perdido todo. Esa es la crueldad del sistema. No hace falta condenar a un hombre para destruirlo. Basta con quitarle el aire para respirar, el espacio para construir. El 22 de enero de 1950, el jurado regresa. El veredicto en los 31 cargos de la acusación es: no culpable. Preston Tucker rompe a llorar. La multitud en la sala estalla en júbilo. Es una victoria moral de proporciones bíblicas. Pero cuando Tucker sale del edificio, al aire frío de Washington, es un hombre libre sin destino. Ha ganado el juicio, pero Detroit ha ganado la guerra. Su fábrica ha desaparecido. Su capital se ha agotado. Su nombre ha quedado dañado permanentemente por meses de caza de brujas en la prensa. Es el vencedor de una ruina. La ironía de esta historia es tan afilada como un bisturí. Los 50 Tucker 48 que, durante el proceso, debían servir como prueba de su estafa, son hoy las piezas de coleccionista más valiosas del mundo. Son la prueba viviente de que Tucker decía la verdad. Fabricó el mejor coche del mundo y lo hizo en condiciones en las que cualquier otro se habría rendido. Pero en el mundo de los gigantes americanos, no cuenta la calidad del producto, sino la fuerza del lobby. Preston Tucker no fue derrotado por la física, sino por la política. Sin embargo, quien crea que Preston Tucker se da por vencido ahora, es que no conoce la sangre que corre por sus venas. Se alza entre los escombros de su imperio. Mira los 50 coches que sus fieles trabajadores han salvado.
y ya comienza a pensar en el siguiente proyecto. Ha humillado a Detroit, ha demostrado que le tienen miedo, y ese miedo es su mayor orgullo. Pero, ¿cómo termina la vida de un hombre que fue demasiado grande para su tiempo? La respuesta se encuentra en las selvas remotas de Sudamérica y en una batalla que se librará hasta el último aliento. Washington, D.C., primavera de 1950. Preston Tucker está de pie en las escaleras del edificio del tribunal. El aire frío llena sus pulmones y en sus manos sostiene el papel que lo declara, oficialmente, un hombre inocente. Pero quien mire a Tucker en este momento no verá a un héroe triunfante. Verá a un hombre cuyo reino ha sido saqueado, mientras él luchaba por su vida en las mazmorras de la justicia. El veredicto de no culpable es, en la brutal realidad del capitalismo americano, solo un trozo de pergamino sin valor. Detroit ha creado hechos consumados. Su fábrica en Chicago, aquel lugar donde se forjaba el futuro del automóvil, es ya un lugar fantasmal. Las máquinas están paradas. Las patentes han desaparecido en los oscuros cajones de la burocracia y sus fieles trabajadores se han dispersado a los cuatro vientos. Preston Tucker tiene 46 años y es un paria. Los tres grandes no han podido meterlo en la cárcel, pero lo han enterrado vivo. En los Estados Unidos, su nombre está quemado. Ningún proveedor se atreve a pronunciarlo. Ningún banco le abre sus cajas fuertes. Es un exiliado en su propio país. Es una situación de una crueldad que ya vimos con André Citroën, cuando fue expulsado de su propia obra, o con Messerschmitt, a quien se le prohibió hacer aquello para lo que había nacido, construir alas. Pero quien crea que un hombre como Tucker se retira a la irrelevancia, es que no ha comprendido la profundidad de su obsesión. Un visionario no deja de ver solo porque alguien le apague la luz. A mediados de los años 50, Tucker recibe una llamada desde el sur. Brasil, un país en pleno despertar que, bajo el mando del presidente Juscelino Kubitschek, intenta desesperadamente dar el salto a la modernidad industrial. Es la misma dinámica que llevó a Messerschmitt a España, o a Santana, a la olvidada Linares. Allí donde los viejos poderes bloquean el progreso, los marginados buscan tierra nueva. Brasil le ofrece a Tucker lo que América le ha negado: espacio, recursos y un gobierno que no tiene miedo a lo nuevo. Preston Tucker hace las maletas. Deja atrás los escombros de su sueño en Chicago y mira hacia Río de Janeiro. Quiere intentarlo una vez más. Quiere demostrar a Detroit que no se puede matar a un espíritu cerrando sus fábricas. Su nuevo proyecto lleva el nombre de Tucker Carioca. Y si el Tucker 48 estaba 10 años por delante de su tiempo, el Carioca está a años luz. No es un coche convencional. Es la esencia de todo lo que Tucker aprendió en sus años de batalla. Se alía con Alexis de Sakhnovsky, aquel legendario diseñador capaz de trazar líneas que domaban el viento. El Carioca debe ser el primer coche global auténtico. Un vehículo con motor trasero, como su predecesor, pero radicalmente simplificado. Tucker ha comprendido que la complejidad ofrece un flanco de ataque a la industria. Quiere construir un coche tan simple que pueda montarse en cualquier parte del mundo. Una visión que veríamos más tarde en el Citroën 2 caballos o el Ford Model T. El Carioca posee ruedas independientes con faros integrados que se mueven con la dirección como los ojos de un insecto rey. Planea una carrocería de aluminio, ligera e indestructible, y un sistema de refrigeración capaz de resistir el calor implacable del Amazonas. En los polvorientos estudios de Río,
Tucker trabaja con una intensidad que resulta aterradora. Apenas duerme, fuma sin parar, escribe cartas a posibles inversores que rebosan energía. Habla de convertir a Brasil en el nuevo centro del mundo del motor. Quiere transformar la humillación de Detroit en un triunfo global. Es el último baile desesperado de un gigante que siente que la música empieza a apagarse. Pero, mientras traza las líneas del futuro en Brasil, un enemigo se arrastra hacia él, uno al que no puede derrotar con finura jurídica ni con genio técnico. Su propio cuerpo empieza a traicionarlo. Comienza con una tos seca y persistente que intenta ignorar con una sonrisa y otro cigarrillo. Tucker ha luchado toda su vida contra enemigos externos, senadores, periodistas corruptos, corporaciones multimillonarias. Nunca aprendió a escuchar las señales de su interior. Cuando finalmente regresa a Michigan para intentar convencer a más inversores para el Carioca, se desploma. El diagnóstico es una sentencia de muerte, cáncer de pulmón, avanzado, implacable, definitivo. Es una ironía de proporciones casi shakespearianas. El hombre que quería construir coches para salvar la vida de las personas. El hombre que elevó la seguridad a la categoría de dogma. Está siendo consumido por una enfermedad que no entiende de cinturones de seguridad ni de salpicaderos acolchados. Preston Tucker yace en una cama de hospital en Ypsilanti, Michigan, a solo unos kilómetros de aquellas fábricas que quisieron borrar su nombre de la historia. Mientras está allí, ve pasar a través de la ventana las luces de los coches. Son Fords, son Chevrolets, son Chryslers, son los ataúdes con ruedas contra los que luchó con tanta pasión. En sus últimos días, no habla del dolor, habla del Carioca. Pide que le lleven los planos a la cama. Corrige medidas con mano temblorosa. Es un constructor hasta el último aliento. El 26 de diciembre de 1956, en plena Navidad, Preston Thomas Tucker cierra los ojos para siempre. Tiene solo 53 años. Muere casi a la misma edad que André Citroën, quien también falleció en la ruina y marcado por la lucha contra la inercia del mundo. Con la muerte de Tucker, muere también el Carioca. Los planos desaparecen en los archivos, los inversores se retiran, y el mundo del automóvil respira aliviado. El alborotador ha desaparecido. El orden de Detroit se ha restablecido. Creen que han ganado. Creen que Preston Tucker es solo una nota al pie, una pequeña anécdota irrelevante sobre un hombre que quiso demasiado y logró demasiado poco. Pero la historia tiene una forma maravillosa de encontrar la justicia allí donde la ley falló. Porque mientras Tucker yace en una tumba sencilla, sus 50 coches construidos, aquellos Tucker 48 que Detroit calificó de chatarra, empiezan a escribir su propia leyenda. No se convierten en viejos coches usados, se convierten en reliquias, en testigos de una verdad que no se puede asfixiar con presupuestos de publicidad. Preston Tucker no perdió porque su idea fuera errónea. Perdió porque quiso llevar al mundo a un punto para el que aún no estaba preparado. Fue el precursor de una revolución que solo llegaría décadas más tarde. Pero, ¿qué queda de un hombre que lo arriesgó todo y que, aparentemente, se fue con las manos vacías? La respuesta no está en los balances de la Tucker Corporation, sino en el legado que hoy utiliza cada conductor sin saberlo. La lucha de Preston Tucker no fue en vano. Fue la primera pieza de dominó en un juego que los gigantes, al final, acabarían perdiendo. Y el final de esta historia es tan sorprendente como una luz de giro en una noche oscura. Ypsilanti,
Michigan, finales de 1956. El invierno ha regresado, y con él, un silencio que se extiende como una mortaja sobre los sueños de Preston Tucker, el hombre que había prometido a América el coche del futuro, yace en una tumba sencilla, mientras las chimeneas de Detroit escupen sin descanso humo negro al cielo. Los tres grandes, Ford, General Motors y Chrysler, han vencido, han aniquilado su reputación, han desmantelado su fábrica y han borrado su nombre de los libros de historia de la industria. En los despachos de las juntas directivas, se brinda con champán. El peligro ha pasado. El alborotador está bajo tierra. Pero lo que estos gigantes, en su arrogancia, no han comprendido, es una verdad fundamental de la historia de la humanidad. Se puede enterrar a un hombre, pero no se puede sepultar una idea a la que le ha llegado su tiempo. Es una ironía tan afilada como el acero de una carrocería. Apenas murió Preston Tucker, el mundo empezó a robar sus visiones pieza por pieza. En los años 60, solo una década después de su caída, ocurrió algo inesperado en los Estados Unidos. Un joven abogado llamado Ralph Nader publicó un libro titulado Inseguro a cualquier velocidad. Sacudió a la nación y acusó a la industria del automóvil exactamente de lo mismo que Tucker ya había predicado en 1947, que Detroit construía a sabiendas ataúdes con ruedas solo para maximizar beneficios. De repente, la gente empezó a exigir cinturones de seguridad, salpicaderos acolchados y zonas de deformación. El gobierno de los Estados Unidos, que una vez llevó a Tucker ante los tribunales por esos juguetes innecesarios, aprobó leyes que convertían esas características en obligatorias. Detroit tuvo que invertir miles de millones para recuperar el tiempo perdido y copiar lo que Preston Tucker les había servido en bandeja de plata. El espíritu de Tucker recorría ahora cada cadena de montaje en Michigan, pero la verdadera venganza de Preston Tucker no tuvo lugar en los textos legales, sino en la presencia muda de aquellos 50, en realidad 51, coches que sus trabajadores habían terminado entre lágrimas en aquellas noches gélidas de Chicago. Esos vehículos que Detroit calificó de chatarra y estafa iniciaron un viaje que ningún experto en marketing habría podido planear. No desaparecieron en las prensas de los desguaces. En cambio, se convirtieron en los artefactos más codiciados de la historia de la tecnología moderna. De las gansas de hojalata surgieron unicornios plateados. Imaginemos el contraste. Un Tucker 48 nuevo costaba en 1948 unos $2.450. Hoy, décadas después de que Detroit creyera haberlo derrotado, un Tucker alcanza en las subastas precios de más de 2 o 3 millones de dólares. Cada vez que el martillo de un subastador cae en Sotheby's o RM Auctions y anuncia una suma por la que se podría comprar toda una flota de coches de lujo modernos, se escucha una carcajada atronadora desde la tumba de Preston Tucker. Es el veredicto definitivo de la historia. La calidad y la visión no se pueden destruir con mentiras. De los 51 coches fabricados originalmente, hoy todavía existen 47. Están en los mejores museos del mundo, junto a las obras maestras de Citroën, Ferrari y Bugatti. Son la prueba viviente de una verdad que todavía duele en Detroit. Preston Tucker tenía razón en todo. La historia de Tucker tiene una dimensión profunda, casi espiritual, que culminó en 1988 con un monumento cinematográfico. Francis Ford Coppola, el legendario director de El Padrino, llevó la vida de Tucker al cine en Tucker,
Un hombre y su sueño. El propio Coppola poseía 2 de estos coches. Su padre había sido uno de los pequeños inversores que confiaron a Tucker sus ahorros en 1948. Para Coppola, esta película no era una simple biografía. Era un ajuste de cuentas con un sistema que asfixia la creatividad. En una de las escenas más potentes, vemos a Jeff Bridges como Tucker, de pie ante el tribunal, diciendo: si los grandes se comen a los pequeños solo porque son nuevos, entonces América muere. Fue la rehabilitación de un proscrito ante los ojos de todo el mundo. Si hoy subimos a un coche que se desliza casi sin ruido, cuyos faros iluminan las curvas, cuyos frenos nos salvan en una fracción de segundo y cuya cabina nos envuelve como un capullo, estamos utilizando el legado de Preston Tucker. Él fue el Muhammad Ali del mundo del motor. Recibió golpes, lo mandaron a la lona, le quitaron el título, pero siguió siendo el más grande, porque cambió las reglas del juego. Humilló a Detroit, no por cifras de ventas, sino por superioridad moral. Demostró que un solo hombre con un lápiz y una visión puede ser más poderoso que todo un ejército de abogados y senadores. Preston Tucker sobrevivió a la traición de la política, al sabotaje de los gigantes y al amargo final en el exilio. Encontró al final del camino exactamente lo que siempre quiso: la inmortalidad. Su historia es una advertencia para todos los que creen que el poder y el dinero son suficientes para detener el futuro. Es un símbolo de aquel espíritu indomable que también encontramos en los trabajadores españoles de Santana, que se negaron a capitular ante Land Rover, o en André Citroën, que murió en la ruina mientras sus coches conquistaban el mundo. ¿Es este el final que Preston Tucker merecía? Quizás no. Habría merecido ver millones de sus coches recorriendo las autopistas. Habría merecido envejecer y disfrutar del respeto que se le negó tan cruelmente. Pero, al final, su destino es profundamente humano y profundamente heroico. Fue el hombre que brilló con demasiada intensidad para un mundo que prefería la oscuridad de la mediocridad. Y cada vez que un tercer faro se enciende en la noche o un cinturón de seguridad hace clic, lo sabemos: Tucker todavía viaja con nosotros. No perdió. Solo esperó a que nosotros lo alcanzáramos. Si esta historia sobre la lucha de un hombre contra los gigantes codiciosos de la industria te ha conmovido tanto como a mí, deja un like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué detalle de la visión de Tucker te ha sorprendido más? Y si no quieres perderte ninguna de estas increíbles historias sobre los rebeldes y genios del mundo del motor, suscríbete al canal, porque la historia del automóvil es mucho más que tecnología. Es el verdadero espejo de nuestros sueños y nuestras luchas. Nos vemos en la próxima. Yeah.